Morir con una oración. Me acompañan, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por poder reunirnos en torno a nuestro Señor Jesucristo, en base a tu palabra. Gracias por haber dejado esta maravillosa palabra para que podamos aprender de ella, aprender a vivir, que es lo más importante, darle el sentido correcto a nuestras vidas, la dirección exacta, imitando a nuestro Señor Jesucristo, viendo a los grandes hombres que caminaron con vos y con nuestro Señor, siendo ejemplo para nuestras vidas y cobrando ánimo en nuestras vidas todas estas enseñanzas y maravillosas vidas que te sirvieron, para que nosotros de igual manera podamos hoy tener la oportunidad como ellos de poder amarte, poder creerte y poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por toda la gente que participa en esta reunión y en todas las reuniones alrededor del país y del mundo que se reúnen en torno a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por cada persona que va a añadir nuestro Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque corra, por abrir puertas para poder seguir hablando tu palabra, por más gente que quiera creer, que quiera pararse firme. Y te leo específicamente la limpieza espiritual que provees cuando te creemos. Gracias por haber detenido ante la fundación del mundo todo lo maligno que tiene este virus, por haber desarmado totalmente por medio de nuestro Señor con su sacrificio ya desde antes todo el efecto que pueda llegar a producir y por estar con tu manto de protección siempre sobre nosotros, los que te amamos, y sobre todo el mundo. Te leo la enseñanza de hoy, la conexión, todo, que estés bien, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito sobre alimentémonos y fortalezcámonos. Mira que bien. Así Diga, que, discúlpame, ¿te llamó Alfio? sí, después charlamos. Bueno, alimentémonos. Para poder iniciar esta enseñanza, nosotros vamos a utilizar un término que tiene mucho que ver con la palabra de Dios, que hoy por hoy en la sociedad se utiliza. Uno tiene que aprender a desaprender para volver a aprender. Esto ocurre con el alimento. Finalmente, el hombre promedio en nuestra sociedad y en la mayoría de las sociedades tiene una alimentación equivocada. Esa es la verdad. Tenemos una alimentación equivocada y por ende nuestra fortaleza también es media, por no tener una buena alimentación. Es más, todos sabemos que la mala alimentación trae sus consecuencias. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace cuando un ser humano tiene que, por razones, porque esto, a veces el hombre es cabeza dura, ¿no? Por causas de una mala alimentación, tiene una consecuencia y tiene que ir a una buena alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que desaprender de esa mala alimentación, dejar esa mala alimentación y aprender a alimentarse como corresponde, para poder salir de esa situación que fue producida por una mala alimentación. La alimentación es muy importante en el cuerpo humano, en el ser humano. Y la alimentación mental también. Y la alimentación espiritual también es lo mismo. Es como decía el doctor Wilber, los principios espirituales funcionan de la misma manera que los naturales. Y así como nosotros tenemos consecuencias por una mala alimentación, también existe consecuencia por una mala alimentación espiritual. ¿Entienden? Consecuencias físicas y consecuencias espirituales. Así que vamos a iniciar esta enseñanza con nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateos, viendo un ejemplo, el mayor ejemplo que nosotros tenemos a nuestro Señor, y la forma en que Él
causa de su alimentación, pudo contrarrestar esta situación. Vamos a iniciar en el capítulo 4. Mateo 4. Sí, Mateo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Porque acá vamos a ver la fortaleza que tenía Nuestra Señora a causa de una buena alimentación, como Él va a decir en estos versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Nosotros a veces salimos a la vida y somos tentados por el diablo a una mala alimentación por todo lo que ofrece a través de los 5 sentidos. Por eso dice la palabra, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque eso es lo que ofrece a través de los 5 sentidos, no proviene del Padre sino del mundo. Los deseos te hace desear. Exactamente. Te desea, te tienta, te seduce. Esa es la movida de Él. Te atrae. ¿Entiendes? Los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, te hace creer cosas que honestamente no son. ¿Viste? Que uno es mejor que el otro, que uno está en mejor posición que otro, que si sos peronista sos mejor que el radical, que si sos radical sos mejor que el peronista, si estás con Macri sos mejor que el kirchnerista, si estás con Cristina sos mejor que el macrista. Y así un sinfín de estupideces que te llevan realmente a una mala alimentación mental y que te trae consecuencias. Así trabaja el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se supone, ¿no? Ayunar 40 días y 40 noches, normalmente vas a tener hambre. Pero vean la fortaleza que tenía nuestro Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él era el Hijo de Dios. Él tenía todo el poder y la autoridad de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y él respondió y dijo, escrito está, fíjense esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremenda respuesta le dio. Qué tremenda respuesta le dio nuestro Señor. Porque no debemos nosotros, tomando el ejemplo, no debemos nosotros sucumbir a los deseos que promueve el maligno en nuestras vidas a causa de nuestra necesidad. Porque él ayunó 40 días y 40 noches y necesariamente tuvo hambre. ¿Entienden? Necesariamente tuvo hambre. ¿Entienden? Pero él no sucumbió ante su necesidad por la tentación que le ofreció el maligno. No debemos nosotros sucumbir en eso. Fíjense cómo se desarrolla esto, pero cómo es que nuestro Señor tiene esa fortaleza en Él para seguir perseverando. Entonces el diablo, dice el 5, le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Utiliza la palabra del diablo. Presten atención, porque si hay alguien que sabe la palabra de Dios, si usted piensa que usted sabe mucho la palabra de Dios, yo le digo que el diablo sabe más. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus brazos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿cuál es la intención de Satanás? Hacer sucumbir al Señor en esa tentación. Hacerle dudar a causa de la necesidad. Porque nuestro Señor estaba enfrente de una prueba en ese momento. Tenía hambre y Él le quería hacer dudar de su proveedor, Dios, nuestro Padre. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aún
Ahí no sucumbió. Y no sucumbió nunca nuestro Señor, gracias a Dios. Si ustedes leen la historia de nuestro Señor Jesucristo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Los otros evangelios dicen y agregan, porque a mí me ha sido entregado, porque Él es el Dios de este mundo. Si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y acá es cuando nosotros vamos a detenernos a estudiar. Porque le respondió así tal cual en las palabras. Deuteronomio 6:13 dice esto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es adorar? Adorar es respetar, reverenciar, realmente sujetarse a una autoridad, ¿viste? Estar dispuesto, ¿entienden? Es como es Dios, solo a Él, le dijo el Señor, adorarás, ¿entienden? Cualquier otro tipo de adoración es una falsificación del diablo. Hablemos, por ejemplo, de la cantidad de santos que ofrecen las religiones y que adoran las religiones. Si ustedes leen la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla de los santos, habla de las personas que estaban vivas. Esas personas hoy están muertas. Por ejemplo, dicen San Pablo, San Pedro. Quiero decirle que están muertos y no son más santos. No es más santo, están muertos esperando el retorno de Jesucristo. Los santos son los vivos en Cristo que están predicando el Evangelio, que están resistiendo ante la tentación como nuestro Señor, que están viviendo su vida con escrito está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los verdaderos santos. Están vivos, están haciendo una santificación del lugar donde viven. Santo significa estar puesto aparte, sin mancha. Ellos están haciendo eso de su vida, no dejándose sucumbir por el mundo, esa mala alimentación que ofrece el mundo, poniendo aparte eso de su vida y estando sin mancha para el servicio de nuestro Señor y amor a Dios. Tremendo esto. Eso significa adorar. No podemos nosotros permitir que nuestra adoración se vincule hacia otro ser que no sea Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor de parte de Dios hoy. ¿Entienden? Porque si hay alguien que merece adoración, primero que nada es Dios nuestro Padre. Absolutamente. Y nuestro Señor también, porque hoy Él se ganó el lugar que tiene como cabeza de la iglesia. Todo lo demás están muertos y no son merecedores de adoración. Y menos algo promovido por el diablo. ¿Entiendes? Porque Él conoce la palabra y engaña a la gente y le dijo, escrito está también. ¿Entienden? Y habla de los santos, hoy por hoy hablan de los santos y no. Quiero decirle que esos santos que están cada día tienen un nombre de un santo. Los 365 días del año tienen 365 santos que están bien muertos. Los nombres que le ponen a la gente. Así es, están bien muertos. Lo único que resucitó de los muertos por el poder de Dios, y quien la resucitó fue Dios nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Tremendo este. Y a Él solo servirás. Ahora, ¿cómo hacemos para servirle a Dios? Porque esa es la gran pregunta. Dios es espíritu. Y acá ustedes van a empezar cómo es que nuestro Señor tenía fortaleza. Dios es espíritu, dice la palabra. ¿Cómo vos servís de carne y hueso a una persona de carne y hueso a un ser espiritual? No, es calor. No. Vamos a ir a Juan capítulo 4, por favor. ¿Evangelio? Sí.
tenés respeto hacia una persona, hacia un ser, cuando vos tenés reverencia hacia una persona, significa que vos estás dispuesto a servir. ¿Entiendes? Adorar y servir van de la mano. Se usa este énfasis en Mateo 4:10 para que vean la importancia que tiene esto. Es como decir, y estaban todos juntos unánimes. Juntos, unánimes. Juntos, unánimes. Son dos palabras diferentes que significan prácticamente lo mismo. Pero resalta, esa es la figura, resaltar la importancia del evento. Y acá en el versículo 4, capítulo 4, versículo 23, Jesucristo le dice a la mujer esta, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en Al espíritu. Padre en espíritu. Y en Dice. verdad. ¿Vieron? Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parece un trabalengua, pero es así. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios te indica que solo a Dios vos tenés que adorar y a nuestro Señor de parte de Dios. Y a nadie más. Y solo a ellos debes servir. Y a nadie más. Todo lo demás es un engaño del diablo. Con varios hermanos estamos testificando fuertemente sobre esto. ¿Por qué? Porque una mala alimentación trae consecuencias a la vida del ser humano. Y si alguna vez nos preguntamos por qué nos va mal, es porque a veces nos dejamos llevar por este tipo de errores. Sí, total. Como decía él, Jesucristo nació en septiembre, no nació en diciembre. Punto. Y punto. ¿Por qué nosotros el 24 de diciembre tenemos que tirar la casa por la ventana, gastar todo lo que tenemos para festejar una fiesta pagana referente al nacimiento de otro pseudo Dios que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo y menos con Dios? ¿Entienden? Porque justo ese, tenemos el 23, tenemos el 25, tenemos los 365 días del año para festejar cualquier... Justo ese día tenemos que encajonarnos. Otro le dijo, son fiestas familiares, pero familiares de quién, fíjate, porque son fiestas satánicas, no son familiares. Fíjate de quién, porque justo nos encajamos en el calendario el 24 y nos preparamos con todo. Sí, es cierto. ¿Entienden? Y nos preparamos con todo. Sabiendo la verdad. Sí. Y después, dice él, tenemos consecuencias y no sabemos cómo. Y bueno, si hay alguien que se cobra, le voy a decir, y se cobra en serio, es el diablo. Porque así como vos le diste, él también te va a quitar. Como él te dio, él también te va a quitar. Y se cobra. Él dice, para marzo, abril, ustedes van a empezar a ver las consecuencias. Pero tenemos que entrar a tener conciencia de la palabra de Dios, de la alimentación que debemos. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad es la palabra de Dios. Y en espíritu ese don que recibimos de parte de Dios por medio de nuestro Señor cuando lo confesamos como Señor de nuestras vidas. Ese don en nosotros. Fíjense lo que decía Juan, ahí que estamos en el capítulo 14, nuestro Señor. Y ustedes saben que muchos años, siendo honestos, todos caímos en esto ¿Sí? de llegar al 24 y yo hace varios años, gracias a Dios, ya estamos mermando esta porquería espiritual, como quien dice, porque es así, lamentablemente, hay que decir bien claro las cosas. Y este año ya tomamos la decisión en serio ya de terminar con esto. Ella se compró una remerita ahora para Terminar con esto. Pero fíjense lo que decía el versículo 26 acá. Más el Consolador, el Espíritu Santo de 14:26. 14:26, Ajá. hablando el Señor del Consolador que iba a venir, que hoy está en nosotros, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Maravilla. Pero
Es algo tremendo esto porque llegaba a esa fiesta y era como que uno estaba compungido en el corazón, en espíritu. ¿Vieron como dice, estoy ligado en espíritu, decía Pablo? Y era porque estábamos cometiendo algo que estaba mal ante nuestro Padre. Y si hay alguna abominación, algo que aborrece a nuestro Padre y le duele a nuestro Padre y le lastima a nuestro Padre, es la idolatría. Es la idolatría. Si hay cosas, porque Él es el único Dios. Celoso. El único Dios Fuerte y es celoso. Él y es celoso porque nos ama. Vida. ¿Me entiendes? Yo comento. Porque realmente nos ama. Como cualquier padre Totalmente. quedaría totalmente lastimado si su hijo va y elige Otro padre. otro como tutor que no tiene nada que ver y que no le dio nunca nada. ¿Entienden? Porque es algo tremendo esto. Pero llegando a esa fecha, vieron como que uno comienza a querer acobardarse cuando llega a esa fecha. ¿Por qué? Porque tienen la familia, tienen los parientes, un montón de cosas. Y este es un versículo para recordar. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Uno tiene que cobrar valor, porque si nosotros vinimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, ese espíritu también nos dio el poder de poder resistir, No nos dio espíritu Santo. y luchar y ganar espiritualmente la batalla. Como seres humanos no podemos ganar, pero con este espíritu que nos capacitó Dios, que nos dio Dios, por medio del Señor, podemos vencer. Versículo 7, fíjense lo que dice. ¿En qué? 1, 7. Segunda. 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, fíjense, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el dominio propio espiritualmente hablando para no ser seducidos o subyugados por la corriente de este mundo que sigue ese 24 de diciembre desmedidamente, alocadamente. Hay peleas, hay accidentes, hay muerte, un montón de sacrilegios, se revientan el ojo con los cohetes, un montón de cosas satánicas, ¿vieron? Borrachería, empiezan todo bien y terminan todo peleado, mal. Exacto. ¿Qué tipo de festejo es eso? Nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Y eso es algo que se ve a lo largo y a lo ancho, como decía, no sé quién, ¿viste? A lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Este tipo de cosas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Porque la gente queda loca en ese día. Queda loca en ese día. Así que nosotros tenemos ese espíritu de poder. ¿Cómo nosotros activamos ese espíritu? ¿Cómo hoy ese poder de Dios uno lo puede activar para empezar a confrontar? Porque nuestro Señor activó ese poder y confrontó al diablo y hizo que el diablo maldito se retire de su vida. En ese momento de gran necesidad que él tenía. Y si leen la historia de nuestro Señor Jesucristo, también van a ver que él continuamente activaba el poder de Dios y es como que golpeaba espiritualmente al diablo y se iba. Se iba porque, como este hombre que le dijo a unos fariseos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, le dijo. Y ese conozco es porque había Ejinoco por experiencia había recibido el poder y se apartó inmediatamente. Y sé quién es Pablo, él veía, él no era sonso, estos espíritus no son sonsos, de lejos le veía el poder de Dios en él, ni se acercaba. Pero a esos fariseos los sacó a palo. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu mayor, ¿no? Pero es algo tremendo esto, ¿entiendes?
nosotros podemos activar ese poder de Dios. Y hay un versículo tan simple, pero que es el núcleo, el eje donde la rueda gira. Romanos 10, por favor. Sin ese versículo, nada de lo que sea de la palabra de Dios se activa en la vida del ser humano. Este versículo es el eje central del servicio y la adoración a Dios. Versículo 17. Así que la fe... Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, Eso es lo que activa el poder de Dios. El doctor Wilber decía, creencia correcta es creer que el poder de Dios está en mí y conmigo en cualquier situación. Eso es lo que decía el doctor. Y enseñaba y ministraba al doctor. Creencia correcta es decir que el poder de Dios está en mí y conmigo en cualquier situación. Y es la verdad, es la palabra. Totalmente. ¿Entendés? Ante la tentación, ante la situación, ante el mismísimo diablo, el poder de Dios está en nosotros y nosotros, por eso dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está vencido. ¿Qué es creer? Es estar plenamente convencido, es tener la certeza de que eso realmente es así, que es la verdad, y vivir de acuerdo a eso como lo hizo nuestro Señor. Como lo hizo nuestro Señor. Eso es creer. Veamos ahora personas convencidas del poder de Dios, activada en su vida al hablar del Señor hasta lo último de la tierra. Veamos ahora a personas convencidas del poder de Dios. Vayamos, ustedes saben que el mandato que le dio el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a este versículo, en Hechos 1:8 le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. El don de Espíritu Santo, ese poder es para hablar de nuestro Señor, para vivir de acuerdo a nuestro Señor, para imitar a nuestro Señor y para estar en nuestro Señor todos los días de nuestras vidas. Eso es el propósito. Somos testigos, testificamos con nuestras vidas, como dice, somos carta viviente de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nos capacitó Dios con su don, con su Espíritu Santo, con ese poder, con ese amor y dominio propio que viene en ese don, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y veamos ahora personas que activaron este poder en Hechos capítulo 8. Y acá donde nosotros, porque si queremos tener una buena alimentación, debemos dejar la fábula y la cultura pagana o religiosa que promueve este mundo. Y si queremos ser fuertes, debemos fortalecernos practicando esto, ¿entienden? Es como decía el doctor Wilber. El doctor Wilber decía, el mar muerto está muerto porque tiene entrada, pero no tiene salida. Así es. ¿Entienden? Porque yo puedo tener una buena alimentación, todos podemos tener una buena alimentación, pero si te quedas ocioso, no va a hacer bien a tu cuerpo. La buena alimentación tiene un propósito, para que vos tengas actividad, para que vos te actives, para que vos salgas a vivir la vida, para que vos vivas, no es para estar ocioso, ¿entienden? El poder de Dios, la palabra de Dios, es para que nosotros nos activemos y podamos servir a nuestro Señor Jesucristo y amar a nuestro Padre, adorándole de esa manera, ¿entienden?
No es para que nos quedemos ociosos. Fíjense esta gente, capítulo 8, y vamos a ver por la gran presión que ellos venían. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, ¿no? Pobre. Ujú. Y dice el versículo, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, de cual Saulo se consentía en su muerte, ¿no? E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por Qué casa, bárbaro. arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjense qué tremenda Qué presión. tremendo. Ojalá nunca ningún cristiano llegue a pasar de nuevo por esto, pero esto sucedió. Fue un ataque muy fuerte de nuestro Señor, a la iglesia de nuestro Señor. Tremendo fue. Pero los que fueron esparcidos, fíjense lo que decía, iban por todas partes Anunciando el corriendo lleno de miedo. No, nada que ver. Anunciando el Evangelio. maravilla, Fíjense Qué la convicción. actitud, la convicción. Si les digo, si hay algo que activa el poder de Dios, es la creencia del Hijo de Dios. Si hay algo que activa la liberación de Dios, es la creencia del Hijo de Dios. Ante la presión. Si alguna vez estamos presionados, creamos, movámonos, activémonos. Yo recuerdo una vez, había una persona en la iglesia que se estirpó uno de los riñones y le quedó un riñoncito nomás, de una familia nomás, que viene a la reunión. Y nos fuimos a verlo todo con otros creyentes y bueno, en el hospital estaban y no se le encuentra ningún doctor después de una operación seria así, ¿viste? Lamentablemente es como que parece que se escurren. Y bueno, le buscamos al doctor y todo, y bueno, viene la hermana de esta chica y me dice, no orina. Y estaban preocupados porque no orinaba. Y digo, bueno, vamos a hacer una oración. Y después vamos a seguir buscándole al doctor. Porque a mí se me vino a la cabeza, yo no tuve revelación ni nada, pero moverme en base a la palabra. Yo sé que creer la palabra produce una liberación. Bueno, seguí creyendo, seguí orando, seguí activándote, no te nubles, no te qué. Oramos en el nombre de Jesucristo, bueno, vamos a buscarle al doctor y vos orás en lengua, yo pregunto, y vos preguntás. La cuestión que a los 5 minutos que no habíamos llegado a la segunda enfermera, me tocan el nombre, Norberto. Fulana se orinó todo en la cama esa. Fue una bendición de Dios, como que se reactivó eso. Sí, el órgano. Y ella, pero la liberación de Dios se produce al activar la creencia en la verdad, en espíritu y en verdad. Orar en lengua y te largaba a creer la palabra. Orar en lengua y te largaba a creer la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, para dar un ejemplo, vamos a volver a Hechos 8, en Romanos 15, por favor. Vamos a Romanos 15. Porque el Evangelio, fueron anunciando el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿de qué Evangelio está hablando acá? Vamos a ser bien específicos en este tema. Versículo 18. Romanos 15, versículo 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho, fíjense, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico,
todo lo he llenado del Evangelio ¿de quién? De Cristo. Cristo. Si nosotros vamos a hablar del Evangelio, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos porque el nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación o liberación. Y no hay otro nombre por el cual se doblen todas las rodillas, ya sea de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad, toda autoridad en el nombre de Jesucristo está debajo. Y si vamos a activar, y debemos creer esto, porque ese es el eje central, es lo que va a golpear fuertemente en la vida de los creyentes y de toda la sociedad. Fíjense, volvamos a Hechos 8. El nombre de nuestro Señor Jesucristo era lo que ellos activaban. Creían realmente. Versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo ¿qué cosa? Las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que se activa cuando uno cree su palabra, cuando uno cree fervientemente, como decía el doctor. Creencia correcta es creer que el poder de Dios está en mí y conmigo en cualquier situación. Este tipo estaba corriendo aparentemente por su vida, pero no es así. Él fue a correr a salvar vidas en el nombre de Cristo. Y nosotros podemos hablar libremente de estas cosas, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Es Dios quien respalda su palabra. No soy yo quien respaldo. ¿Entienden? No es otro que predica, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple y se va a activar y es algo que tiene que y debe funcionar y funciona automáticamente cuando vos crees. Porque Dios no falla. No tiene error, no tiene curva. Dios es así de preciso y certero. Y cuando creemos va a liberar. Va a liberar. En el nombre de Jesucristo va a liberar. Eso es algo tremendo. Fíjense. Ahora, una gran pregunta que siempre se han hecho muchos es por qué entonces un cristiano no se va a un sanatorio o a un hospital y no les sana a todos los que están ahí. Porque eso es lo que predican las pseudo religiones, las pseudo doctrinas acerca del poder de Dios. Yo quiero compartirles un versículo para que se entienda esto, porque por acá comienza, y este versículo va a responder, 1 Corintios 12, va a responder casi totalmente por qué eso no sucede. Porque nosotros debemos aprender el propósito del don en nosotros. El propósito del don en nosotros es impartir el poder de Dios. Aprovechar el poder de Dios. Crecer en el poder de Dios. Pero ¿por qué no sucede estas cosas en estos lugares? Y fíjense el versículo 7, la Reina Valera dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay otra versión que es más correcta, que dice, pero cada uno dará, pero cada uno que crea, dará la manifestación del Espíritu para el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La manifestación del Espíritu fue dada exclusivamente para la iglesia de Cristo, para guardar y proteger a los que creen, a los que aman a Dios, a los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Lamentablemente es así.
Eso no quita que algún enfermo no quiera hacer eso y pueda ser ministrado, ¿entienden? Pero tiene que estar dispuesto a dejar un montón de cosas, a desaprender para poder aprender, ¿entienden? Por eso la palabra de Dios que te enseña, fíjate lo sabio que fue nuestro Señor cuando dijo, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué dijo, por qué tuvo ese orden? ¿Por qué tuvo ese orden? Porque si vos no tenés el espíritu hoy, no vas a poder conocer la verdad. Por eso dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos primero y después que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque si vos no tenés espíritu, claro, el hombre natural no percibe entiende las cosas que son del espíritu. Por eso nosotros vamos con Jesucristo, para que tenga el espíritu esa persona y pueda entender mi lenguaje. Y ahí yo le puedo decir, vos tenés que desaprender para poder aprender, como hicimos todos nosotros. Y ahora, acá está lo que tenés que aprender, la palabra de Dios, la creencia, lo que es el poder de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el nombre, la potencia que tiene eso. Tienen que salir rajando los espíritus. Tienen que salir rajando porque es así. Tienen que salir de nuestro frente. Porque en el nombre de Jesucristo dice que nosotros vamos a hacer correr a toda esta gente, ¿viste? Tremendo. ¿Cómo vamos con el tiempo acá? 40, casi 50 minutos. Así que este es un gran punto para tener en cuenta, para entender por qué a veces estas cosas no suceden en los sanatorios, en los hospitales. Aparte, quiero decirle que lo que nosotros tenemos que entender que es el Espíritu de Dios. Que si bien es un don que Dios nos dio a nosotros, sigue siendo el Espíritu de Dios, el sello que Dios puso en nosotros, de que ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener herencia en la vida eterna, en la vida por siempre. Fuimos sellados con su Espíritu, como dice Efesios. Efesios capítulo 1. Quiero que vayan a Efesios, por favor, el capítulo 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es nuestra garantía de que nosotros vamos a tener herencia. Nosotros los que creemos, los que recibimos el Espíritu y que activamos ese Espíritu en nosotros, orando en lengua por lo menos, orando en lengua por lo menos. Orar en lengua, hablar en lengua, no es tan difícil, no es difícil. Dios ya nos dio, Dios nunca nos va a dar algo o va a dar algo al ser humano que no pueda manejar. Cualquier ser humano tiene la capacidad de hablar. Cualquier ser humano puede hablar. Cualquier ser humano tiene cuerdas vocales, tiene lengua, tiene boca, tiene labio, puede moverlo, puede emitir el sonido, puede formar las sílabas, puede formar las palabras. De la misma manera que uno habla en lengua. La única diferencia entre hablar en lengua y el hablar de una persona, que la persona tal vez está pensando lo que tiene que decir para que se le entienda, pero el hablar en lengua no, porque vos no entendés lo que decís, vos hablás a Dios directamente, es la oración perfecta, pero los mismos pasos que uno utiliza para hablar son los mismos pasos que uno utiliza para hablar en lengua y manifestar el poder de Dios, empezar a manifestar el poder. Y es tan importante hablar en lengua porque es el encendido de ese poder vibrante en nosotros, porque toda persona que recibe, confiesa a Jesús como su Señor, cree que Dios lo resucitó de los muertos, recibe ese poder inherente en él.
latente en él, pero está ahí. Y hasta que vos no gires la llave, no va a arrancar el motor. Y cuando orás en lengua, vos girás la llave. Es la primera manifestación que empieza a golpear, empieza a moverse el pistón, el auto empieza a ronronear. ¿Me entienden? Y es motor 0 kilómetros y permanece 0 kilómetros toda la vida porque es perfecto. ¿Me entienden? Y poder darle de 0 a 100 en 3 segundos, como quien dice, porque es el poder de Dios, como quien dice. El ser humano, muchos seres humanos anhelan esto, pero el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Me entienden? Tremendo esto. Así que, ¿a qué iba? A que esto siempre es la prerrogativa de Dios. ¿Me entienden? Dios es el que sabe si me sana a mí, porque yo voy a creer. Hay un propósito, porque hay un versículo que dice que si vos le liberás a una persona y limpiás ese espíritu que salió de esa persona, va y busca 7 peores y vuelven y su estado viene a ser 7 veces peor que el anterior. Y si a veces Dios a esa vez, mejor que se quede con este que 7 veces peor que... Si 7 veces peor no que ahora. ¿Por qué? Porque la persona por ahí recibe algo que no valora. ¿Conocemos eso nosotros? ¿Cuántos de nosotros conocemos que recibimos algo que ni valoramos y perdimos? Y por perder nuestro estado fue peor que el que teníamos cuando conocimos eso que no valoramos. ¿Entienden? Entonces eso es prerrogativa de Dios. ¿Vieron? Así que, pero sucede, en la iglesia sucede. Está disponible. Y nosotros como cristianos invitamos a que crean en nuestro Señor Jesucristo y que crean y confiesen que Él es su Señor ahora y crean que Él está vivo ahora, resucitado por Dios, y venga a ser Señor de su vida como la nuestra, para que estas cosas comiencen a suceder y así comencemos nosotros a desaprender y aprender sobre la verdad. Así que cerramos con una oración. Sí. ¿Querés orar, Lucía? Sí, claro. Amado y poderoso Padre Celestial, te adoramos y glorificamos con todo nuestro corazón y a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos primero y de venir al conocimiento de tu verdad. Gracias por todas las herramientas que a través de ellas nos das para tener una verdadera vida en libertad y en abundancia. Gracias, Padre, por esta congregación, por cada uno de tus hijos que tenemos el privilegio de participar, por los que van a creer a través nuestro en tu palabra. Gracias, Padre, por todo esto, por el regreso a nuestros hogares, por los que no han podido venir, porque vos los bendecís, los cuidás y los guardás. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.